Hola, 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 amada familia y amigos. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado para que cada día el Padre abra los ojos de vuestro espíritu, de modo que puedan crecer en conocimiento y sabiduría, y así sean revelados de qué está haciendo el reino en esta temporada. El Señor está levantando una generación de hijos obedientes que lo adoren y lo amen con todo su corazón, para prepararlos y enviarlos a la gran cosecha de almas, o sea, a la gran comisión. Y esta seguirá siendo mi oración, que entre quienes me escuchan se encuentren muchos de esos hijos que el Padre está buscando. Amén. Amados, en nuestro programa anterior, en Voces de Aliento, establecimos que la soberanía de Dios es absoluta. Sin embargo, nuestro Padre, nuestro Creador, nos otorgó un libre albedrío, acompañado de poder, amor y dominio propio. Hoy veremos por qué el uso de ese libre albedrío nos ha llevado a estar fuera de su voluntad y cómo podemos regresar a Él. Aunque es un tema amplio, lo resumiremos, pero les pido que presten mucha atención para que también ustedes puedan enseñar a otros. Entonces comencemos con esto. ¿Qué significa la humanidad fuera de la voluntad de Dios? Repasemos. Dios me creó a su imagen para que yo eligiera y creara con Él, viviendo en amor, poder, dominio y paz. Vamos a leer escrituras desde la versión LBLA y comenzaremos con 1 Corintios 2:9, que nos dice: Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Desafortunadamente, la humanidad ha ido muy lejos en contra de esa maravillosa voluntad, y en vez de felicidad y experimentar su gloria, a menudo vivimos en sufrimiento y mucho caos. Por lo consiguiente, vemos cada día avanzar las consecuencias de la autodeterminación humana con tristes desenlaces. También vemos cada día, alarmantemente, los jóvenes que mueren por sobredosis, suicidio, violencia, o que viven atrapados en una profunda crisis de identidad. Desde una perspectiva clínica, estas manifestaciones no surgen de una manera aislada. Suelen estar relacionadas con patrones formativos establecidos desde la infancia, donde la falta de estructura, de apego seguro y de guía moral deja vacíos que más tarde se expresan en conductas autodestructivas. A esto se suma que muchas instituciones educativas, escuelas, colegios y universidades han fallado en su misión formativa, mientras que los padres, presionados por las demandas laborales y sociales, cada vez tienen menos tiempo para involucrarse activamente en la crianza. Y en muchos países, ambos padres trabajan jornadas completas, lo que deja a los hijos emocionalmente desatendidos. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, nuestra responsabilidad delante de Dios permanece intacta. La Escritura nos recuerda que la formación espiritual y moral comienza en el hogar. Leamos desde Deuteronomio 6, del 6 al 7, que nos dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa. Este mandato establece que la instrucción espiritual no es opcional, sino una responsabilidad continua. También vemos en Proverbios 22:6 que refuerza esta verdad al decir: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué importante escritura.
En el Salmo 78, 5 al 7, añade una dimensión generacional. Dios ordenó a los padres enseñar a sus hijos para que la próxima generación conociera su verdad y no la olvidara, ninguna de sus obras. Además, vemos en Hebreos 13:17 que nos recuerda que quienes ejercen liderazgo espiritual, incluyendo a los padres, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. También vemos en Santiago 4:17 que resume la responsabilidad moral con claridad y dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora veamos el diseño antibíblico. Cuando una sociedad decide alejarse del diseño bíblico para la familia, o cuando las personas adoptan estilos de vida que contradicen estos principios establecidos por Dios, lo que se manifiesta es la voluntad humana imponiéndose sobre la voluntad divina. Desde la teología bíblica, todo lo que se aparta de su voluntad es pecado. Romanos 6:23 lo expresa con claridad y dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo se ve mi inhabilidad natural desde una comprensión clínica del ser caído y una teología de la condición humana? Reconocemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos incapacita para resolver por nosotros mismos la culpa y la ruptura espiritual que cargamos. No podemos salvarnos por mérito propio. Necesitamos intervención, gracia y redención. Leemos en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Meditemos en esto. Veamos la redención y la verdadera libertad. El libre albedrío significa que Dios me da la oportunidad de tomar decisiones que afectan mi destino. El estado de pecado puesto por Adán y Eva ya no es una justificación ante Dios, porque nuestro Salvador y Redentor Jesucristo tomó esa maldición sobre sus hombros y fue un grave sacrificio para librarnos del castigo. En Isaías 53, 4 al 6 leemos: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Si recibo a Cristo como mi Salvador, soy redimido, perdonado, aceptado, amado y adoptado. Pero debo de entender que sin Él, mi libre albedrío está limitado por mi propia naturaleza. Entonces regreso a mi responsabilidad. La Biblia es clara en que no solo tengo la habilidad de elegir, sino la responsabilidad de hacerlo sabiamente. Ahora veamos lo que no significa libre albedrío. Prestemos atención. El libre albedrío no significa que yo o la humanidad podamos hacer lo que nos plazca. Mis opciones están limitadas. Por eso debo de conocer el libro de instrucciones, porque tengo un llamado a elegir. A los pecadores se les pide que se arrepientan y crean. Cada llamado es un mandato de Dios. Leamos Mateos 3:2, que nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de Jesús mismo. Mateos 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Meditemos en todas estas escrituras, hermanos míos. Primero de Juan 3:23.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Entonces podemos decidir aceptarlo o rechazarlo. Jesús me confronta con la verdad sobre mi propia voluntad. Leamos. Juan 5:40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí le estaba hablando a los que rechazaban la idea que Él fuera el Redentor, el Hijo de Dios. La palabra de Dios es clara en que yo cosecho lo que siembro. Leamos. Gálatas 6:7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En Romanos capítulo 1, versículos 20 al 21 nos dice, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. La gracia es necesaria. Solo a través de la gracia de Dios, mi libre albedrío es verdaderamente libre para elegir la salvación o para rechazarla. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. La nueva naturaleza es lo más significativo en el reino de los cielos. Aceptar a Cristo es nacer de nuevo. Es el Espíritu Santo quien obra en mí y en mi voluntad para regenerarme y darme un nuevo ser. Pero yo debo decidir aceptar el plan de salvación, no como a mí me place, sino como Dios lo ordena. Leamos en Juan 1:12 al 13. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Medita. Hasta ahí solo nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte. En Efesios 4:24 leemos, vestidos del nuevo hombre, creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Amados hermanos, debemos vestirnos del Señor, porque este es un mandato. Ahora repasemos cuál es el costo de rechazar la voluntad de Dios. Esta meditación nos conduce a mirar el gran sacrificio de Dios y el peligro de rechazarlo. Leamos en Hebreos 10 del 26 al 29. Debe de hacerlo esta noche, si le es posible, y meditar. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El caos y el sufrimiento continuos son el desenlace de esta desobediencia. Amada familia, con esto finalizo nuestra clase por hoy. En la próxima parte de este tema hablaremos de cómo identificar si nosotros y nuestras familias vivimos bajo la voluntad de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Si es su voluntad y Él te guía a compartir esta serie de mensajes, te lo agradecemos de todo corazón. Seguiremos orando por tus peticiones y necesidades. Que Dios los bendiga. Shalom, shalom.